Porque este año 2026 tiene que ser ese año en el que finalmente logres todas tus metas, tus objetivos y puedas subir al siguiente nivel. En el video de hoy te quiero compartir una estrategia muy sencilla pero muy eficiente que yo utilizo todos los años para colocarme metas de la manera correcta. Y además, al final del video, te quiero compartir porque en este año 2026 no es que sencillamente tengas que llegar a tus metas por gusto o porque te lo mereces, sino que literalmente es tu responsabilidad que en este año 2026 finalmente aproveches todas las oportunidades que tengas, porque los negocios son como olas. A veces estamos arriba, a veces estamos un poco más abajo. Entonces, si estás arriba o estás llegando a ese punto alto, es necesario al 100% que lo aproveches. Hablemos un poquito de las metas. Te voy a compartir esta estrategia que yo vengo utilizando más de 5 años y que me ha ayudado muchísimo. Utilizo 3 palabras para poder determinar cuáles son mis metas. What, why y how. ¿Okay? Son 3 palabras en inglés. El qué, el por qué y el cómo. Te voy a dar una recomendación y es que en el momento en el que tú estés declarando tus metas para este año 2026, intentes buscar un punto medio entre algo que sea realístico, pero algo que realmente te cueste alcanzar. Hay un refrán muy conocido que yo lo aprendí hace algunos años y realmente se quedó conmigo desde ese momento, que es: apúntale a la luna, que si no llegas a la luna, por lo menos vas a aterrizar en las estrellas. Si tú solamente estás jugando a aumentar en un 10% tus ventas o tu salario, tus ingresos anuales, vas a seguir haciendo lo mismo. ¿Okay? Un aumento del 10%, 20%, 30% en tu salario o en tus ventas o en tus ingresos es sencillamente hacer un poco más de lo que estás haciendo a día de hoy. Pero realmente ahí no es donde vienen los cambios que realmente van a llevar tu negocio al siguiente nivel. Los cambios que realmente te van a llevar al siguiente nivel vienen cuando tú colocas metas que estén 2x, 3x, 10x por arriba de lo que estés haciendo el día de hoy. Porque si, por ejemplo, tú a día de hoy estás haciendo $10,000 mensuales, si tu meta es generar 12,000 o 13,000 mensuales, seguramente lo único que tienes que hacer es conseguir un par de clientes adicionales, hacer un par de llamadas extra, postear un par de videos adicionales en YouTube o en Instagram. Pero si tu meta ya no es hacer 12,000 o 13,000 dólares mensuales, sino que pasa a ser 30,000 o 40,000 dólares al mes, ahí la misma actividad que estás haciendo al día de hoy no te va a llevar a esa nueva meta. Vas a tener que pensar en maneras nuevas de hacer dinero, probablemente contratar personas que te ayuden a llevar a ese nivel, porque con ese volumen de negocio que vas a tener en ese momento no vas a poder tú solo y vas a tener que empezar a estructurar cosas nuevas, vas a tener que empezar a pensar fuera de la caja, donde ya no es pasar de 10,000 a 12,000, sino que es quiero subir a 30,000 o a 40,000 dólares mensuales. Y sí, lograr hacer 30,000 o 40,000 dólares mensuales, especialmente en los Estados Unidos, es muy factible. De hecho, ganar 30,000 dólares al mes ni siquiera te coloca en el 1% de la población. Entonces, necesitas empezar a pensar fuera de la caja, colocarte esas metas que realmente te desafíen a ti lo suficiente como para empezar a utilizar estrategias nuevas. Si tú quieres ganar 30,000, 40,000 dólares al mes, automáticamente te das cuenta de que hacer Uber o hacer Instacart no es lo que te va a llevar a esa meta. Probablemente si haces mucho Uber y mucho Instacart, puede que llegues a 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 dólares mensuales. Pero en el momento en el que tú te decidas que tu meta va a ser llegar a 30,000 dólares mensuales, Uber e Instacart ya no te van a funcionar. Y ahí es donde algunas de las actividades que estás haciendo a día de hoy van a dejar de funcionarte si quieres realmente llegar a esa vida nueva que quieres tener y que además te mereces. Necesitas empezar a buscar otro tipo de oportunidades. Trabajos en ventas, negocios digitales, vender en Amazon, vender en cualquier plataforma. Plataformas y negocios que no tengan un techo en los ingresos. Mientras sigas trabajando en una oficina, mientras sigas trabajando para alguien más, probablemente tus ingresos sigan siendo limitados. Entonces no vas a poder pasar de 10,000 a 30,000, sino que vas a pasar de 10,000 a 12,000, que no es lo que queremos lograr en este año 2026. Entonces, en el momento en el que vayas a pensar cómo establecer tus metas, ten eso en cuenta. Que sean lo suficientemente altas para que no sea sencillamente, ok, voy a hacer un poquito más y voy a llegar, sino que tengo que hacer cosas totalmente diferentes y de un nivel nuevo para mí para poder desbloquear ese nuevo nivel de facturación.
Ahora, vámonos a la parte de la estructura de las metas como tal y las 3 palabras claves que hablamos. El qué, el por qué y el cómo. El qué, lo estuvimos hablando en el punto anterior. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es esa meta en facturación? Hay muchas personas que me dicen, ay Javi, tengo las metas para el 2026 y mi meta principal es hacer más dinero. ¿Qué significa hacer más dinero? Si estás haciendo $10,000 mensuales el día de hoy, con que hagas $10,000 y $5 adicionales, estás haciendo más dinero. Esa es tu meta, 10,000 con 5, 10,000 con 15 centavos. ¿Cuál es tu meta? Necesitas saber el qué, números exactos, cifras exactas, ¿ok? Para luego empezar a crear un plan de por qué quieres llegar ahí y cómo vas a llegar ahí. Entonces, el qué tiene que ser lo más específico posible, ¿ok? Quiero generar $32,500 mensuales. Eso es una meta bastante específica. Quiero perder 10 libras de peso en este año 2026. Quiero obtener 15 clientes nuevos cada mes del año 2026. Quiero llegar a $10 millones en facturación en mi negocio de Amazon. Esos son algunos ejemplos de metas que realmente sí son específicas y por lo tanto sí te funcionan como una especie de brújula para que tú entiendas hacia dónde te estás dirigiendo. Ese es el qué. Vamos al punto número 2, el por qué. Esta, en mi opinión, es la parte más importante de todo. Necesitas atar, necesitas unir, conectar el qué con una razón. Ganarte $30,000 al mes no es fácil. Te lo digo una vez, no es fácil. Lleva mucho trabajo, lleva muchas habilidades, lleva mucha dedicación, lleva mucho esfuerzo. Te vas a tener que perder cosas divertidas, vas a tener que llevarle la contraria a muchísimas personas, vas a tener que ser diferente al 99% de tus amigos. ¿Ok? No es sencillo. Entonces, necesitas entender por qué tú quieres hacer esos $30,000 al mes. Porque si es solamente por hacer más dinero, realmente más dinero no necesitas. Cuando llegas a $10,000, $15,000 mensuales, estás bien. Tienes una buena casa, un buen apartamento, manejas un buen carro, te vas de viaje 2 veces al año, te sobra un poquito de dinero para ir a la iglesia o dárselo a tu familia o hacer lo que sea que te gusta hacer y estás bien. No necesitas más. ¿Ok? Entonces, si es solamente por dinero, realmente en el momento en el que esa meta se ponga un poquito dura y necesites trabajar algunas horas adicionales o necesitas trabajar un fin de semana o necesitas hacer estas actividades que no estás acostumbrado a hacer, seguramente reduzcas la meta y ya no sean 30,000, sino que volvamos a los 12,000 o 13,000 que habíamos hablado inicialmente que íbamos a intentar no perseguir. Entonces, si tú tienes, a comparación de eso, si tú tienes un porqué quieres hacer esos $30,000, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo le quiero mandar $5,000 todos los meses a mi mamá. Porque yo quiero que mi mamá y mi papá se retiren y dejen de trabajar porque ya han 65 años trabajando sin parar. Porque yo quiero comprarme mi casa nueva y quiero dejar de vivir rentado. Porque yo quiero hacer esto, porque quiero tener este impacto. ¿Ok? Cualquiera que sean las razones, todos somos diferentes y todos tenemos motivaciones y razones y propósitos diferentes. Pero tienes que entender cuál es tu propósito y cuál es la razón real por la que tú quieres generar esa cantidad de dinero. Sean 30,000, sean 15,000, sean 10,000 o sean solamente 5,000, cualquiera que sea el caso de cada persona que esté viendo este video. Esa conexión con esa meta, el qué con el por qué, es muy importante, porque en el momento en el que las cosas se pongan feas, y las cosas se van a poner feas, estamos en enero de 2026, estamos todos motivados, estamos todos felices de que vamos a tener un año excelente, pero a partir de marzo o de abril seguramente empiezan algunos problemas. Tu tienda de Amazon no está vendiendo tanto, tu negocio de real estate resulta que el mercado está bastante lento y llevas 3 semanas sin vender o rentar una casa, tu negocio de fotografía lleva 6 meses en el que no consigues un cliente nuevo. Son cosas que van a pasar. Entonces, en ese momento es donde te tienes que aferrar al porqué. De manera que ese porqué, ese propósito sea lo que realmente te impulse a ti a seguir luchando por llegar a esa meta y no tener que bajar esa meta para poder satisfacerte. Y por último, también bastante importante, el cómo. ¿Okay? Aquí en la parte del cómo es donde yo soy súper específico para mi negocio. Mi meta para el año que viene es facturar $10 millones en mi negocio de Amazon. Pero $10 millones no se queda solamente ahí. $10 millones va a que necesitamos hacer $833,000 mensuales. De ahí nos vamos a que necesitamos hacer un poquito menos de $210,000 a la semana. Y de ahí nos vamos
a que tenemos que hacer un poco menos de $30,000 diarios para nosotros poder llegar a esa meta de $10 millones en facturación. Entonces, no es solamente $10 millones de facturación porque van a aparecer de la noche a la mañana, sino que necesitas, número uno, saber qué significa eso mensualmente, semanalmente y preferiblemente diariamente, para que luego entiendas cuáles son las actividades que tú tienes que hacer o te tienes que asegurar que sucedan para tú poder llegar a esa meta. ¿Cuántos proveedores tengo que contactar? ¿Cuántos productos tengo que comprar para mi tienda de Amazon? ¿Cuántos pallets y cuántos camiones tengo que mandar a los almacenes de Amazon para que esto realmente pueda funcionar? ¿Ok? Y no importa cuál sea tu negocio, quizás no vendes en Amazon o no vendes en Amazon todavía, probablemente. Pero si tienes un negocio de real estate, necesitas saber a cuántos clientes estás contactando semanalmente, cuántos leads nuevos estás buscando, cuánto dinero estás invirtiendo en publicidad. Ese tipo de actividades, llevar las métricas, llevar el conteo, los cálculos de todas esas métricas y de todos esos números es lo que te va a llevar a poder lograr esas metas. Las metas no se logran del aire o porque los traiga una cigüeña. Realmente tienes que entender cuál es el trabajo que tú necesitas asegurarte que suceda para poder llegar a esas metas. Entonces, las metas, irlas dividiendo hasta llegar a actividades diarias, actividades por hora que tú te tienes que asegurar que estés haciendo para poder lograr eso. Siempre lo he dicho, enfócate más en los inputs que en los outputs. ¿Ok? El output es el resultado final, es el dinero. Son los $30,000 al mes, son los $10 millones al año en facturación en tu negocio de Amazon. Ese es el output, ese es el resultado final. Pero al output tú no vas a llegar si no le estás poniendo atención al input, que es contactar a los proveedores, buscar los productos, analizar, conseguir más dinero, invertir en mercancía, todas esas cosas. O cualquiera que sea tu negocio, pues habrán algunas actividades diferentes. Entonces, enfocarnos en los inputs para que eso sea lo que nos va a llevar hacia los outputs. Te recomiendo colocarte la meta lo más alto posible, que sea incómodo, que cuando tú pienses en ese número realmente sea incómodo porque es un nivel al que nunca has llegado. Por lo tanto, vas a tener que hacer cosas nuevas para poder llegar a ese nivel. ¿Ok? Y luego, saber exactamente qué, ¿ok? Con números, con cifras precisas, el por qué tú quieres llegar a esa meta y el cómo vas a llegar a esa meta con actividades diarias, semanales, mensuales y anuales. ¿Ok? Para cerrar este video, te quiero contar un sentimiento que he tenido durante las últimas 2 semanas del año 2025 probablemente, y es por qué he visto a tantas personas que en este año 2026 entran al año como si estuvieran relajados, como si fuera un año más, como si siempre vayamos a tener estas oportunidades de hacer tanto dinero como las tenemos a día de hoy. Voy a seguir dando el ejemplo de mi negocio de Amazon porque es mi negocio principal, es a lo que me dedico todos los días y por lo tanto es la manera más sencilla de yo poder conectar los puntos. Pero yo realmente no sé si Amazon va a seguir existiendo dentro de 10, 15, 20 o 30 años. Y la verdad, no me interesa. No me interesa porque es una oportunidad que tengo a día de hoy y que estoy aprovechando al máximo y que tú deberías hacer exactamente lo mismo. Hay muchísimas personas que me siguen y que llevan desde hace 5 años escribiéndome diciendo: Javier, yo también quiero empezar a vender en Amazon. Javier, ya pronto estoy listo para comenzar. La verdad es que nunca vas a estar listo para comenzar. Y esas oportunidades de hacer mucho dinero online, esas oportunidades de conseguir trabajos remotos, esas oportunidades de tener un empleo quizás súper bueno, porque no todo el mundo tiene que tener negocios, también puedes tener empleos que sean muy bien pagados, en el cual te pagan 10,000, 15,000, 20,000 dólares mensuales. Aprovéchalos, sácales el máximo provecho, porque la verdad es que con lo cambiante que está la sociedad a día de hoy, no sabemos si el día de mañana vas a tener esas oportunidades. El año 2025 fue el año principal del desarrollo de la inteligencia artificial. Hay muchas personas, inclusive dentro de mi equipo, que trabajaban para empresas adicionales que nosotros tenemos en el equipo de ventas, en servicio al cliente, en diseño gráfico, que algunas de esas personas ya no están trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado a un nivel en el cual antes yo necesitaba tener un equipo de 5 personas para hacer una tarea y a día de hoy necesito a una sola persona en vez de 5 y a un bot de inteligencia artificial que hace todo lo demás 24/7. Sin quejarse, sin tener que pagarle bonos adicionales, sin enfermarse, sin quedar embarazado, sin tomarse vacaciones. Y es como es. Y las personas que tienen negocios exitosos lo entienden y lo aplican. Entonces, todas las oportunidades que tengas en este año 2026, sea ventas en línea, sea ventas en Amazon, sea un empleo nuevo, sea ese negocio que has estado por empezar, pero no te atreves a empezarlo finalmente,
es necesario que en este año 2026 lo aproveches, que en este año 2026 te hagas millonario literalmente, porque no sabemos cómo se va a ver el mundo dentro de 3 años. No sabemos si mi negocio de Amazon dentro de 3 años seguramente va a seguir existiendo, pero quizás vamos a ser solamente 3 personas que manejemos todo el negocio, porque todo lo demás se encarga Amazon, se encargan sus robots, se encargan algoritmos y se encargan automatizaciones. Entonces, las oportunidades que tengas a día de hoy, por favor, aprovéchalas y asegúrate que en este año 2026 finalmente logres todas esas metas que llevas muchísimos años planteándotelas, pero que nunca las logras. Así que vamos con todo en este año 2026. Te saludo desde aquí, desde la torre de control de Mundo Amazon. Espero seguirte viendo durante lo largo de este año. Y si estás buscando ese negocio online para generar ese dinero y realmente aprovechar esa oportunidad, Amazon puede ser una buena oportunidad para ti. Si estás listo para empezar, déjame aquí abajo un comentario y empecemos a hablar. Gracias por acompañarme hasta el final como siempre y nos vemos en la próxima.